En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 42. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: Esta raza perversa e infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tiene a uno mucho más que Jonás, que Salomón. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bendito inicio de semana para los que están prestos a la escucha de la palabra en el día de hoy. Con el saludo de Rosita. Hola, Rosita. Hola, queridos hermanos. Sí, Dios los bendiga, iniciando esta semana lleno de muchas bendiciones a cada uno de ustedes en cualquier parte que se encuentren, en el trabajo, en el hogar, viajando, donde quiera que estén. Dios los bendiga y atento y presto para escuchar el mensaje del día de hoy. Del día de hoy, lunes, ya más, sí, estamos 18, más de la mitad del mes ya. Y ya va a llegar Navidad, diciembre, ¿no? Ya llega casi. Bárbaro, ¿cómo va el tiempo volando? Bueno, amados hermanos, aquí hay, dice el Evangelio, el día de hoy, para que ustedes y nosotros lo tomemos siempre en cuenta. Aquí hay uno que es más que Jonás, más que Salomón, y está vivo. Sí, está vivo. Nosotros debemos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Pero no así como ustedes lo han oído. Reconozcan con su labio que el Señor es el Salvador y te será salvo. Así no. Así no. Vamos a oír cómo. ¿De qué manera? Y recordarles, para que no se le olvide, a muchos se nos ha olvidado, que Cristo está vivo. No lo vemos, pero está vivo. ¿Sí? Esa es la alegría de nosotros los cristianos católicos. ¿Por qué? Porque Él se ha querido quedar con nosotros vivo. Y esto lo vamos a compartir. Pero vamos a ver por qué el Señor nos enseña primero a estos fariseos muérganos, maestros de la ley muérganos, bárbaros. A pesar de que veían las señales y directamente, nada más y nada menos que el protagonista del cristianismo, que el protagonista, el Señor de señores, el Rey de reyes, lo hacía, aún le pedía más señal. Y dice la Sagrada Escritura: no se le dará más señal que la de Jonás y de la Salomón, y sepan ustedes que aquí hay algo más que ellos. Maravilloso. Y se ha querido quedar en medio de nosotros vivo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Pero para ello, para aceptarlo como tal y recibirlo vivo, que se ha quedado vivo en un pedazo de pan consagrado de manos de sacerdotes, para poderlo aceptar debemos reflexionar, y esa es la prédica de hoy. Vamos a oírla. Debemos reflexionar. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron. No los incluyó a todos, porque no todos son de esa raza, ¿verdad? En unos pasajes les dice raza de víboras.
Algunos, escuchen bien, Algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, algunos. ¿Por qué? Porque no son todos, bendito sea Dios. Hay unos que sí reconocen al Señor y obedecen su palabra. ¿Qué le dijeron? Maestro, queremos verte hacer un milagro. Bárbaro, bárbaro. Se pasó toda la vida enseñándole, la vida pública de él, 3 años, enseñándole, predicándole, haciendo el milagro, expulsando demonios, y todavía estos Raza de víboras. le dijeron, Le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. a pesar de que ven, tienen los ojos abiertos, pero no ven, dice la Sagrada Escritura. Siga. Pero él le contestó, esta raza perversa e infiel Perversa, raza de víbora e infiel, pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Ahorita vamos a ver. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Es decir, estaban ellos mismos al frente del signo de la señal que es nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que Él también, Él va al tercer día, va a morir, va a sufrir, pero al tercer día resucitará. Sí, resucitará. Vencerá la muerte y después se sentará a la derecha del Padre para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero vamos a oír la señal que le dio Jonás. ¿Para qué? Repítamelo otra vez, Rosa. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días... No, vieja, atrás, donde le dice, me piden una señal. Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó, esta raza perversa e infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Vamos a oírla. Jonás, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jonás? Actualicémosla hoy. Cristo ha dejado su instrumento para ir a predicar el Evangelio y que esa señal que ocurrió en Nínive está el Señor hoy esperando que suceda en este mundo. ¿Cuál? Vamos a oírla. Jonás representa a aquellos instrumentos de Dios que los ha enviado, que a pesar de obstáculos, a pesar de que a veces no les gusta, a pesar de que a veces no quieren de ir a predicar al Señor, el Señor los motiva. Sí, porque Él quiere que todos los hombres se salven. Va a destruir la ciudad por su mala conducta, pero envía a ese profeta Jonás. Así como ha enviado a muchos profetas, ministros de nuestro Señor Jesucristo, a las ciudades a los países, a nombrar los países, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, ayúdame, Perú, Bolivia, Puerto Rico, Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, han mandado, allá también hay quien predique la palabra de Dios, porque en cada uno de esos lugares el Señor quiere que la gente preste atención a su mensaje y lo vamos a oír. Así que ustedes, en el lugar donde se encuentra, en México, ahí me faltó México, podía dejar a México por fuera, Brasil tampoco lo podía dejar por fuera, muchos países, Suiza también tenemos, Italia, España, y va creciendo cada día. En esos lugares el Señor quiere una conversión de quienes habitan allí. Ahí tienen muchos instrumentos del Señor que están predicando la palabra de Dios. Y que por medio de este medio está llegando también la predicación por gracia de Dios. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Pues vamos a oír la señal de Jonás.
Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo. ¿Qué llegó a Jonás, Rosa? La palabra. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó. ¿Qué llegó a Jonás? ¿Qué es lo que llega a esos ministros del Señor, a esos predicadores? ¿Qué llega? La palabra. ¿Pero de quién, Rosita? Ah, de Dios. Porque puede ser la palabra de Jonás, puede ser la palabra de Luis, puede ser la palabra... Y uno, oye, ¿le creo o no lo creo? Pero ¿qué es lo que lleva, que debe llevar esos ministros? Ojo, esos instrumentos de Dios para que la persona crea. ¿Qué es lo que tiene que llevar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Otros se han equivocado y están llevando palabra, pero que no es palabra de Dios. Por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? Porque si ustedes leen desde el 1 se darán de cuenta todo lo que sucedió y que Jonás se rehusó, se puso rebelde a ir a anunciar el evangelio. Entonces el Señor quería que él fuera ese instrumento, de hecho lo fue, pero rogándole. Eso significa de que hay ministros preparados para ello y que el Señor le suplica a que predique a toda costa la palabra de Dios. Y algunos han tomado excusas, no que esto, no que aquello, mire que la pandemia, mire que esto, y no predican la palabra de Dios. Entonces, por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Anuncia la palabra del Señor, anuncia la señal, anuncia, predica a tiempo y a destiempo. Cuando te escuche, cuando no te escuche, porque en estos tiempos difíciles van a haber muchos que cerrarán los oídos a la verdad por buscar predicadores a su gusto, que les prediquen lo que ellos quieren escuchar y no la palabra de Dios. Pero vamos a oír, siga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Es una orden del Señor y hay que obedecerla, el llamado para aquellos que se han preparado, que tienen esa gran misión de pastorear la iglesia de Cristo, de llevar el mensaje a cumplir la orden del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando. ¿Fue? Sí. A predicar, sí. Vamos a ir. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Alerta, 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 hermanos. Dentro de 40 días, eso es tiempo. Es un tiempo. ¿Será qué? Destruida. Alerta, tiempos difíciles. Ha pasado desde hace tiempo muchas pandemias. Actualmente hay una pandemia y vendrán muchas pandemias. Será destruida, la gente se va a morir, debemos morir, pero tenemos que, vamos a ver, es la advertencia de Jonás, por medio de la palabra del Señor, que escríbanlo y sépanlo que no falla, hay aquellos que no le quieran obedecer, pero la palabra de Dios no falla, tiene poder de salvación, y hace también una advertencia. Ay de aquellos que no quieren prestar atención a la advertencia, que viven en este mundo cómodamente y no quieren salir de la esclavitud del pecado. Alerta, alerta, dentro de 40 días. Nínive será destruida. Nínive será destruida. ¿Por qué no acatamos el mensaje de Dios? ¿Qué hay que hacer entonces? Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios. Hay que creer, y eso es lo que cuesta. Hay que creer en la advertencia, no de Jonás, porque Jonás solamente está pronunciando, predicando la palabra de Dios. La advertencia de ¿quién? Otra vez, los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios. La advertencia, amados hermanos, es de Dios. Y si Dios advierte en estos días, desde tiempos difíciles, que hay que estar presto a la palabra de Dios, que debe haber un cambio, porque si no hacemos el cambio que Dios espera, vamos a ser destruidos. ¿Y en qué momento? Cuando nos llegue la pelona. Y después, juicio, a rendir cuentas. Siga. Y ordenaron un ayuno. Se vistieron de saco desde el mayor al menor.
La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Maravilloso. Para que se den de cuenta que la palabra de Dios no solamente es para un grupito, no. Para el más pequeño, no. La palabra de Dios también es para todos aquellos altos funcionarios que dicen tener el poder sobre la tierra. Claro, porque el Señor quiere que todos los hombres se salven. Llegó la noticia también al rey, pero ¿sería que este rey fue rebelde? ¿Sería que no obedeció la palabra de Dios? Porque hoy hay muchas autoridades que son rebeldes a la palabra de Dios, no quieren nada con la palabra de Dios. Cuidado, advertidos, porque muy pronto serán destruidos. Hay que cambiar, hay que reconocer a nuestro Señor como único Salvador y obedecer su mandato. Vamos a ver qué hizo ese rey. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Escucharon? El decreto que hizo publicar este rey, lo último que leyó Rosa. Que cada uno se corrija de su mala conducta, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Y clamen a Dios, oren a Dios. Fueran así los presidentes de los países, ¿no? Que pidieran, clamaran a Dios, suplicaran a Dios, que se convirtieran a Dios. Bárbaro. El uno haciendo leyes para establecer el aborto, el otro para legalizar los matrimonios homosexuales, el otro, y el otro, y el otro, corrupción, contrabando, y pare usted de contar. Mientras que este rey decía en decreto que se haga publicar que todo... Esta orden, luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Primero, que oren, que supliquen a Dios. ¿Para qué? Para que no dé ese castigo merecido y para que nos ayude a cambiar de vida. Escuche. Que cada uno se corrija de su mala conducta. ¿Otra vez? Que cada uno se corrija de su mala conducta. ¿Qué quiere el Señor en el día de hoy? Que reflexionemos a la luz de la palabra y que corrijamos lo que tengamos que corregir. Ya sabemos. Lo que pasa es que muchos nos hacemos de la vista gorda. No, la palabra de Dios no es para mí, es para el vecino, para la vecina. Eso sí tiene que cambiar. Yo no tengo nadita de que cambiar. Sigan. Y de sus malas obras. Y de sus malas obras también. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Había una advertencia, pero el rey, como jefe de su país, manda, hay que obedecer primero al Señor antes de demás cosas. Hay que hacer esto, porque si no lo hacemos, nos van a castigar. Pero si lo hacemos, ya Señor misericordioso nos puede perdonar. Y vamos a ver qué sucedió. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Bendito sea Dios. Otra vez. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, al ver Dios a sus hijos de Venezuela, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Honduras, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Brasil, de Suiza, de Alemania, de Italia, de Argentina, al ver ¿qué? Al ver Dios que lo hacían y cómo se habían y cómo, otra vez. Al ver Dios lo que hacían y cómo. Al ver Dios lo que hacían, al escuchar la palabra de Dios, que tienen la advertencia y pide que hay que cambiar de vida, al ver Dios lo que hacían. Y cómo se habían arrepentido. Y cómo se habían arrepentido por la escucha de la palabra y la pusieron en práctica. ¿Qué hizo?
Se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. La misericordia del Señor. ¿Y qué es lo que quiere? Pues que nosotros cambiemos de vida. Es lo que quiere el Señor, es lo que nos pide. Hay un salmo maravilloso, el Salmo 14 que vamos a compartir. Maravilloso. Como el Señor, es el salmo de, si ustedes estuvieron atentos, el salmo del día de ayer, el domingo. Salmo 14, escuchémoslo. Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda y habitará en tu montaña santa? Pues aquellos que se arrepienten, ¿verdad que sí? Pero muchos no saben aún de qué tengo que arrepentirme. Pues aquí el salmista coloca unas cositas que podríamos cambiar. El que es irreprochable y actúa con justicia, el que dice la verdad de corazón y no forja calumnias, el que no daña a su hermano ni al prójimo molesta con agravios, el que menosprecia al criminal, pero honra a los que temen al Señor, y si bien al jurar se perjudicó, no se retracta de lo que ha dicho. El que no presta dinero a interés, ni acepta sobornos para perjudicar al inocente. Quien obra así jamás vacilará. Maravilloso, maravilloso. Si nosotros nos esforzamos para obedecer la palabra de Dios, le digo, amados hermanos, que el Señor tendrá misericordia de nosotros. Sí. Quiere que lo reconozcamos como único Señor. Sí. Que está vivo. Oye, el Señor está vivo. Quiere que nosotros cambiemos de conducta, de la mala conducta, corrijamos lo que tengamos que corregir y nos acerquemos a Él, nuestro Salvador. El proyecto de Dios es la salvación de cada uno de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? Proyecto de Dios, la salvación. Se ha quedado con nosotros. Es el signo visible. Es la salvación. Es el Salvador. ¿Y qué estamos haciendo para recibirle? Se ha quedado con nosotros. Juan 6:51. Se ha quedado con nosotros. Y nos dice claramente que el que no lo reciba no tendrá vida, porque Él es vida. Pero quien lo reciba tendrá vida eterna. A pesar de que fue degollado, está de pie el Cordero de Dios. Y se ha querido quedar con su poder en la hostia consagrada. Escuche como dice Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Se da cuenta? Yo soy el pan vivo. Yo estoy vivo en el pan. Maravilloso. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo creemos? Porque si lo creyéramos, cambiaría lo que tendría que cambiar para ir a ese gran banquete. La promesa de Dios que no falla, la vamos a oír. Siga. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. ¿Se da cuenta? La da para la vida del mundo, para que ustedes y nosotros tengamos vida eterna. ¿Y por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo buscamos? Versículo 53. Jesús le dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre... Los que no creen que Cristo está vivo en un pedazo de pan, en verdad les digo. En verdad les digo que si no comen la carne del hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No habrá vida, amado hermano, no habrá vida en ustedes. Pero, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esa es la promesa del Señor y no falla. Y en ella creemos nosotros firmemente y les invitamos
a que ustedes también crean en su palabra, para que tengan vida. Pero hay que hacer un cambio de la conducta que nos está impidiendo acercarnos al gran banquete del Señor. Amados hermanos, es momento de reflexionar, es momento de actuar, es momento de corregir, es momento de aceptar la palabra de Dios. Es momento de estudiar esa advertencia que si no cambiamos de vida, de nuestra mala conducta, nos van a destruir. Pero el Señor no quiere que nosotros padezcamos, sino que alcancemos la vida eterna. ¿Y cómo ha querido que alcancemos la vida eterna? Comiendo su cuerpo y su sangre, es decir, participando en la Santa Eucaristía. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Para que puedan ustedes también participar en ese gran banquete preparado para todos nosotros. Que el Señor derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.